aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 22. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en sus palabras que había dicho Jesús. Hermanos, hemos visto anteriormente que los judíos reclamaban un signo y la respuesta del Señor Jesús es: destruyan este santuario y en 3 días lo reedificaré. El Señor Jesús superpone la destrucción del templo de Jerusalén a su muerte por mano de sus enemigos y declara su poder de dar y de recobrar la vida, como el mismo Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 10, donde se lee: porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Hermanos, luego aquí los judíos aluden sarcásticamente a su pretensión diciendo: 46 años se ha tardado en construir este santuario ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Hermanos, al final, el evangelista y apóstol San Juan observa que el santuario de Dios es el cuerpo del Señor Jesús. Y como acontece cada caso, los discípulos, evocando estas palabras, vienen a entenderlas después de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, creen en las Sagradas Escrituras y en sus palabras, que son su fuente y su cumplimiento. Hermanos, el pasaje es un escorzo al final del Evangelio, como sucede análogamente en Lucas capítulo 2, donde se narra que durante una peregrinación a Jerusalén, en la Pascua judía, de la Sagrada Familia, Jesús, José y la Virgen María, el niño Jesús, se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres,
Y cuando ellos se dieron cuenta, regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo de Jerusalén al tercer día. O sea, hermano que me escuchas, que desde el principio se muestra el fin. Entrever la meta es importante para emprender el camino que se hay que recorrer. Hermanos, los temas principales del texto, como la visita del Señor a su templo, como la expulsión de los vendedores, la demanda de un signo, la controversia sobre la autoridad del Señor Jesús y las palabras sobre la destrucción y la reconstrucción del templo de Jerusalén se hallan esparcidas en diverso orden, también en los otros evangelios sinópticos, como en Mateo capítulo 8, donde los fariseos piden una señal del cielo, o como en Marcos capítulo 11, donde se narra la expulsión de los vendedores del templo de Jerusalén por el Señor Jesús, o como en Mateo capítulo 26, en donde los falsos testigos dicen: este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Hermanos, el evangelista Lucas, por su parte, propone la sentencia sobre la destrucción del templo de Jerusalén, no en el proceso del Señor Jesús, sino en el de Esteban en Hechos capítulo 6, donde testigos falsos declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues lo hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. La misma sentencia se evoca también al pie de la cruz en Marcos capítulo 15, cuando insultaban al Señor Jesús diciendo: tú que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Hermanos, San Juan el apóstol reúne los elementos enunciados en un único relato, cuyo significado brota de la conexión, del contexto y de las anotaciones adjuntas. Hermanos, con el Cordero de Dios, el culto es purificado. A los sacrificios rituales sucede el culto lógico y agradecido a Dios, como lo anuncia el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, donde dice: los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. O sea, hermano que me escuchas, este culto, el de la palabra de Dios, que se hace carne en el Espíritu Santo y en la verdad del Hijo de Dios. Él, al igual que el templo de Jerusalén, será finalmente destruido por el pecado del mundo. Hermanos, el signo divino que el Señor Jesús ofrece como sello de autenticidad de su obra será la resurrección, que lo legitimará como nuevo y definitivo santuario. El Señor Jesús es el nuevo santuario. Su cuerpo, destruido por el pecado en la cruz, en la resurrección se tornará comunión plena entre Dios y el creyente. Hermanos,
La iglesia está formada por los discípulos que, al adherir a Él, piedra viva, desechada por los constructores, se convierten también ellos en morada de Dios, que habita en medio de su comunidad, como lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, donde se lee: aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, lo ratifica cuando dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hermanos, lo mismo que en el Señor Jesús, habita corporalmente la plenitud de la divinidad, según lo anuncia Colosenses capítulo 2. Así también su cuerpo es templo del Espíritu Santo, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 1. En el principio del versículo dice: cuando fue levantado, o cuando resucitó de entre los muertos. Hermanos, la palabra del Señor Jesús nunca se comprende en el momento que se dice, sino cuando se cumple. Pero por más que no se la entienda, nunca es inútil. Cuando sobreviene el hecho, se la recuerda, puesto que es ella la que revela su significado. Hermanos, Dios dirige la historia con su palabra, que no queda sin efecto, como lo leemos en Isaías capítulo 55, donde dice: así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugó y haya cumplido aquello a que la envié. Y esa palabra de Dios siempre se cumple a su tiempo, como cuando el arcángel Gabriel le dice a Zacarías en Lucas capítulo 1: mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Hermanos, en esta perspectiva se comprende mejor que el cuerpo del Señor Jesús, su carne, será el tabernáculo del Verbo encarnado, según lo anuncia Juan capítulo 1. La morada permanente del Espíritu Santo, según lo anuncia Juan capítulo 7. El lugar de la gloria de Dios. De allí el significado de la expresión: el Padre está en mí y yo en el Padre, de Juan capítulo 10. Y ese cuerpo, esa carne, será ofrecida en sacrificio para la remisión del pecado, para dar vida al mundo, según lo anuncia Juan capítulo 6. Seguimos leyendo el versículo. Dice: sus discípulos se acordaron. Hermanos, un primer recuerdo de las palabras del Salmo 69, donde se lee: pues el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Esta palabra del Salmo ha iluminado la purificación del templo de Jerusalén y prefigurado la pasión del Cordero de Dios. Pero el recuerdo de la palabra del Señor Jesús iluminará su resurrección. Los discípulos comprenderán entonces el significado de la palabra que ahora han escuchado. Seguimos leyendo el versículo. Dice:
creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús, que Jesús les dijo. Hermanos, si bien en los comienzos de la iglesia la Escritura era el Antiguo Testamento, las palabras del Señor Jesús, consignadas en los Evangelios, no tenían menos valor, porque en 2 Timoteo capítulo 3 se lee: tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente que de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, el evento de la resurrección pronunciado por el Señor Jesús será el cumplimiento del designio de Dios, del que la Escritura habla. Pues aquí, hermano que me escuchas, la palabra del Señor Jesús se pone en el mismo plano de la Escritura, porque Él es la palabra encarnada. También las palabras de la Escritura se entienden por qué acontece en su carne, que pasa de la muerte a la vida, realizando todas las promesas de Dios. Existe siempre el peligro de hacer de su palabra un fetiche del pasado, sin que se caiga en la cuenta de que nos habla ahora. Este distinto modo de concebir la palabra de Dios hace la diferencia entre los escribas y los profetas. ¿Por qué el evangelista y apóstol San Juan ha colocado el episodio de la purificación del templo de Jerusalén al principio de su libro, mientras que los evangelios sinópticos lo sitúan al fin? ¿Por qué? Hermanos, San Juan ha querido anticipar la escena al principio del ministerio del Maestro, para indicar ya desde ahora que el Señor Jesús será el lugar donde se realice el nuevo culto. Además, hermano que me escuchas, San Juan ha querido unir este episodio a las bodas de Caná, porque ambos encierran una referencia discreta a la muerte del Señor Jesús, actualizada en el sacramento eucarístico. Así como el vino de Caná era una alusión a la sangre de la Eucaristía, así la mención del cuerpo de Jesús es una referencia velada a su carne, que Él dará para la vida del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 6. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento.
Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas.